Muy buenas noches, compañera Rosita. Bienvenida al desarrollo de la presente clase correspondiente al área de inglés. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dicen. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches, Luis. Licenciado, buenas noches, compañeros. Señores, señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en este día, en esta noche, a todos ustedes en esta aula virtual. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos a todos. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la unidad número 4, gramática. Vamos a ver un poco más sobre el uso del verbo to be en el presente simple. Ese es el tema número 4 que vamos a tratar en esta clase, tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen ustedes las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Recuerden que lo que se encuentra remarcado de amarillo es el tema central, lo que ustedes tienen que desarrollar en la presente tarea. Lo que dice la siguiente estructura. Desarrolle la siguiente actividad, marca la respuesta correcta. Ustedes tienen un espacio en blanco y abajo tienen tres posibilidades. Ustedes van a escoger la respuesta correcta. Por ejemplo, dice she, tienen un espacio, a very nice person and I like her. Ahí que se completará con are, con is o con is en caso de ser una negación. Entonces ahí ustedes tienen que ver. La siguiente dice, tenemos you at home yesterday. Recordemos que esta es una pregunta, tiene el signo de interrogación al final, por ende tiene que ir el verbo, tiene que ir primero. ¿Cuál será? Aren't, where o are. ¿Cuál será la que va ahí? Tienen que ustedes que revisar. La siguiente igual dice, la siguiente dice, the books on the shelf, va con are, con isn't, con was. ¿Cuál será el verbo que vaya? Igual es una pregunta. La siguiente dice, my umbrella, y tiene un espacio y el complemento big. ¿Cuál de los pronombres irá? ¿Será aren't? ¿Será is? ¿Será where? Ustedes tienen que revisar. Y por último, de flor, igual tienen un espacio
clear, será wasn't, será aren't o será were. Ahí ustedes tienen que completar, tienen que ver con cuál de las tres opciones es la respuesta correcta que complete y que dé sentido a la oración. Es todo lo que tienen que hacer para esta semana en relación a la tarea número 4. Para el desarrollo de esta actividad deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja de la tarea de acuerdo al esquema que se les ha solicitado, completando todos los datos que se encuentran ahí. Deben entregar el documento, obviamente hecho a mano. Luego deben tomar una captura, una foto, revisar la fecha de entrega de las actividades para asegurar de subir el trabajo a la plataforma en el tiempo establecido. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos el formato para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4. Vamos a ver con el tema uso del verbo to be en el presente simple de la semana 4 del 26 de diciembre del 2022. Entonces, en relación para la entrega de entrega del trabajo, permite entregar esta tarea desde el 26 de diciembre. La fecha límite de entrega sería el 3 de enero del 2023 y la fecha de publicación de la calificación sería hasta el 11 de enero del 2023. Ya saben ustedes que pueden subir en formato PDF o Word sus capturas de pantalla una vez que hayan terminado sus trabajos, sus deberes. Eso es todo en cuanto a la actividad de tarea que ustedes tienen para la presente semana. Iniciamos el desarrollo del contenido. Vamos a ver un poco más del contenido en relación a los temas que nosotros ya habíamos ido viendo en la clase anterior. Prácticamente es una continuidad de lo que nosotros ya habíamos observado y se les había explicado en la clase anterior. En este caso vamos a ver el uso del verbo to be en el presente simple. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Por ejemplo, ahí ponemos I am a student. Y de hecho, de estas actividades, al final vamos a hacer una pequeña actividad en relación a este contenido, a estas actividades de la presente fecha. Vamos a hacer unas pequeñas prácticas. En este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be, cualquiera que este sea, de tal manera que yo puedo utilizar, en este caso, si tomo para él o para ella, puedo decir, he is a student, estoy diciendo, él es estudiante, o puedo decir, she is a student, puedo decir, ella es estudiante. Puedo decir, we are a doctors, nosotros somos doctores, you are a student, tú eres un estudiante, y así sucesivamente podemos hacer con cualquiera de las actividades que nosotros tenemos en relación a los pronombres y al verbo to be. Vamos a ver el siguiente cuadro para aprender cómo se construye una oración en presente simple con el verbo to be. Y de hecho tenemos una infografía en la cual nos puede mostrar, de hecho nos está mostrando la forma afirmativa, tanto en la forma larga y en la forma corta, la full form y la short form, igual la forma negativa, full form y short form, forma larga, forma corta, y la forma interrogativa. Vamos a ver en la siguiente estructura cómo se les ve a cada uno de ellos. Cuando hablo de afirmaciones, cuando yo voy a afirmar una determinada acción. Entonces aquí tenemos la full form, la forma larga, está compuesta indistintamente. Dice, en este caso dice, nosotros podemos identificar, tenemos en primera instancia, tenemos los pronombres y segundo tenemos las formas del verbo to be. ¿Cuáles son las formas del verbo to be presente? Son tres, am, are, is. Eso significa ser o estar. De tal manera que tenemos I am, la primera, you are, la segunda, he is, la tercera, she is, it is, we are, they are, this is y that is. Ahí tenemos las formas que nosotros tenemos en cuanto a los pronombres personales. Cuando hablamos de la forma de la short form, es prácticamente la contracción. ¿Qué es lo que hace la contracción? Simplemente elimina
Prácticamente lo que hace es eliminar en este caso las primeras vocales y se le pone el apóstrofe y la letra, nada más. De esa manera quedaría unido tanto el pronombre como el verbo to be, de tal manera que si nosotros vemos en la forma larga tenemos I am, son dos tiempos, son dos palabras, pero en la short form ya se transforma en una sola y simplemente decimos I'm es lo mismo, es que de I am, igual en la traducción al español no cambia, sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que acá se contraen justamente por la necesidad de utilizar el idioma, en este caso el idioma inglés, sea un poco más fluido. Entonces, de tal manera que tenemos I, tenemos de you are, tenemos your, de he is, tenemos his, de she is, tenemos she's, de it is, tenemos its, de we are, tenemos we're, de they are, tenemos their, de this is no existe contracción, pero sí existe de that is. De that is son that's. That is para la full form, that's para la short form. Estos ambas son en el momento que nosotros vayamos a firmar y de hecho al final vamos a hacer una serie de pequeñas oraciones para que ustedes puedan observar cómo una traducción, cómo se estructura la oración, cómo se le cambia pregunta, luego la contestación tanto en afirmativo como en negativo. En cuanto a la negative form, tenemos la full form. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le agregamos el adverbio de negación, en este caso que es el not, a la forma afirmativa, a la forma larga, la full form, y quedaría prácticamente constituida por tres palabras. Aquí tenemos de dos y aquí en la negación ya tenemos de tres porque se aumenta el adverbio de negación, que en este caso es not. De tal manera que quedaría I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not y that is not. En este sentido tenemos aquí en cuanto a la forma, a la full form o la forma larga. Estamos viendo, tenemos tres estructuras aquí, tres componentes de la forma negativa larga, de la completa. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo am, are, is y tenemos el adverbio de negación not. Está constituido por tres partes. Ahora en la short form tenemos aquí que para la primera persona no existe la contracción y en todo caso quedaría de la misma forma. I am not, tanto igual para la short form. En cambio, para las siguientes estructuras, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Simplemente lo que nosotros vamos a hacer es simplemente unir o fusionar, contraer el verbo y el adverbio de negación, de tal manera que en este caso de are not se transforma en aren't, de are not se transforma en aren't, de is not se une este is not, is se forma el isn't. Entonces aquí nosotros tenemos, esas son las dos formas más con las cuales se hace la short form. ¿Qué es lo que pasa aquí en la contracción negativa? Los pronombres se quedan libres y lo único que se fusiona es el verbo y el adverbio de negación. De tal manera que quedaría de la siguiente manera. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't y that isn't. De esa manera quedarían contraídos. Entonces ya sabemos. En este caso, la contracción para la forma afirmativa, aquí se une el pronombre y el verbo. Pero para la forma corta de la negación, aquí se queda libre el pronombre, pero se fusiona el verbo con el adverbio de negación. Nada más. De esa manera son las dos contracciones que existen y que se les puede aplicar en determinadas oraciones. Eso ya vamos a ver. Ahora viene la parte interrogativa. ¿Cómo se formula una pregunta en inglés utilizando el verbo to be en presente? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente tenemos que darnos cuenta en la full form afirmativa cómo está ubicada. Si nosotros vemos aquí en la full form afirmativa, nosotros tenemos en primer lugar, nosotros le vamos poniendo el pronombre, ¿no es cierto?
I, you, he, she, it, we, you, they, this, that, cualquiera de ellos. Y en segundo puesto, en segundo lugar, va en las formas del verbo to be en presente, que es am, are, is, cualquiera de ellos con la respectiva conjugación van ubicados. Ahora, para hacer una pregunta, para hacer una interrogación, una oración interrogativa, esta posición se invierte y en este caso en la interrogación el verbo va primero y el pronombre va segundo, seguido de un complemento y del signo de interrogación, solo hasta el final de la oración. De tal manera que quedarían de la siguiente manera. Para la primera forma, am I. La siguiente, are you. La siguiente, is he. Is she. Is it. Are we. Are they. Is this. Is that. Ahí tenemos cómo se transforman a preguntas. Ya vamos a ver en ejemplos cómo nosotros lo podemos aplicar. Como ustedes pudieron observar, hay una forma abreviada, que es la contracción que se usa al escribir el verbo to be, y es necesario utilizar un apóstrofe para construirlo. Por ejemplo, de I am, se elimina la A, se le coloca el apóstrofe y da como resultado I'm. De she is, es la forma larga, es la contracción que es lo que hace, simplemente se elimina la vocal I, se coloca el apóstrofe y se le contrae con la S. Y da resultado a she's y así sucesivamente con cualquiera de los pronombres y los verbos para hacer las contracciones. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. Primero va el sujeto, luego va el verbo y luego va un objeto de complemento. Esa es la fórmula para estructurar, una oración simple con el verbo to be en presente. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al principio de la oración, tal como yo les dije. Simplemente se invierte. Cuando ustedes van a hacer la pregunta, se invierte. El verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. Dice, am I a student? ¿Soy un estudiante? Are we students? ¿Somos estudiantes? Is she clever? ¿Ella es lista? Y así sucesivamente podemos hacer una serie de preguntas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para graficarlo de mejor manera, primero yo tengo un verbo, el verbo yo lo voy a colocar de amarillo, luego tenemos el pronombre o el subject, que es en inglés, eso lo voy a pintar de verde, y por último tenemos el complement o el complemento, que obvio puede ser un sustantivo, y por último tenemos el signo de interrogación, que en inglés solo se le coloca hasta el final. Entonces ahí tenemos estas actividades. Entonces son de esa manera estaría estructurada cualquier pregunta con el presente simple. Am I a student? Soy un estudiante. Are we students? Somos estudiantes. Is she clever? Ella es lista. Puedes responder de la siguiente manera. Puede ser en yes o puede ser en no, que ya vamos a hacer una serie de ejemplos. Pueden decir yes, he is, o pueden decir no, he is not. O simplemente pueden utilizar la contracción que es he isn't, que es la contracción. O en la siguiente pueden, en relación a are we students, pueden responder yes, we are, o si pueden con la negación, we are not, o we aren't, que es la contracción. Ya vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Para construir una oración negativa, use el adverbio not después del verbo. Por ejemplo, I am not a student. No soy un estudiante. ¿Qué es lo que he hecho al pronombre, al verbo? Le he puesto el adverbio de negación. Y en el adverbio de negación automáticamente estoy diciendo not. Y al decir not estoy negando cualquier actividad. Por ejemplo, dice I am not a student. No soy un estudiante. La siguiente dice you are not. Tenemos igual con el not. A doctor, tú no eres un doctor. Entonces, y así sucesivamente. Esas son las actividades, entonces, en relación a las negaciones. Igual tienen ustedes las contracciones en relación a las negaciones. Tenemos la siguiente, she is not a teacher, ella no es una maestra. En las oraciones negativas también se puede usar la forma en las oraciones negativas también se puede usar la forma abreviada del verbo to be y el adverbio not. Por ejemplo, she is not es he, he is not es he isn't.
de they are not desde they aren't, y así sucesivamente con cada uno de los verbos, como hemos visto en las contracciones en esta infografía que hemos visto anteriormente. De esa manera se pueden hacer. En relación al verbo to be, el verbo to be significa en español, ya saben, ser o estar. Por ello, para su correcta comprensión, se debe entender el contexto de la oración en la que se le va a utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos lo correcto sería I am engineer, yo soy ingeniero. Lo incorrecto, por ejemplo, dice I am engineer. Entonces, yo estoy ingeniero, por ejemplo. Entonces, aquí obviamente está mal utilizado esta actividad del verbo to be. La forma correcta es I am tired, yo estoy cansado. Entonces, así sucesivamente vamos a seguir viendo. El verbo to be es irregular, lo que quiere decir que dependiendo de los pronombres personales, obviamente esto cambia en relación a las actividades de conjugación, dependiendo el sujeto o el pronombre con el cual se le vaya a acompañar. Se conjuga de diferentes maneras. Además de este verbo, también presenta variaciones en los tiempos verbales del presente, pasado y el futuro. Por ejemplo, en el presente, ahorita ya estamos viendo las formas del presente, son 3, am, are, is. En el pasado ya son solo 2, es was y were. Y en el futuro ya solamente 1, es mucho más fácil, no cambia. Simplemente es will be, nada más. Entonces van bajando. En el presente tenemos 3 formas, am, are, is. En el pasado tenemos ya solo 2, que es was y were. Y en el futuro ya no solo tenemos una forma, que es el will be, que va conjugado con los pronombres, con todos en una sola. En cuanto a los tiempos simples del verbo to be, la conjugación del verbo to be para cada pronombre personal y con los 3 tiempos simples sería de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos los pronombres personales, ya sabemos cuáles son. O los subjects en inglés, nosotros ya sabemos cuáles son. Tenemos, en este sentido, tenemos lo siguiente. Vamos a bajar un poquito esto para que se pueda ver toda la infografía. Tenemos los pronombres personales, ya sabemos que es I, you, he, she, it, we, you y they. Entonces ahí tenemos las actividades que nosotros vamos a utilizar. En cuanto al presente simple, en el presente simple nosotros utilizamos las 3 formas, am, are, is. Por ejemplo, con el primero I am, ya sabemos que eso se traduce como yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es, él está, she is, ella es, ella está, it is, ya saben que el it is es solo para cosas o animales. El it is significa esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Se vuelve a repetir el you are, pero ya para el plural, donde dicen ustedes son, ustedes están. Y el you are, que significan ustedes son, ustedes están. Y el they are, ellos son, ellos están. Esto en el presente. Ahora, pero si vamos a conjugar en el pasado, como les había dicho, ya tiene solo 2 formas, que es el was y el were, como le habíamos dicho. Presente, las acciones que estamos realizando. El pasado, lo que nosotros hemos hecho. Y el futuro, lo que nosotros vamos a hacer. En este caso, en el pasado simple, solo tiene 2 formas, que es el was y el were. Y van conjugados igual con los pronombres personales. El primero, I was, que dice yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, él era, él estaba. It was, esto era, esto estaba. Y we were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Y así sucesivamente. En la siguiente vamos a ver acá, en este sentido, vuelta el futuro. En el futuro, como les había dicho, ya tiene una sola forma y es mucho más fácil. Acá simplemente tiene la forma will be, obviamente que significa seré o estaré. Entonces, de tal manera, si yo digo I will be, digo yo seré, yo estaré. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, él estará. It will be, esto será, esto estará. We will be.
nosotros seremos, nosotros estaremos, y así sucesivamente. Entonces aquí nosotros tenemos un pequeño resumen que nosotros hemos ido desglosando en las siguientes unidades donde están los pronombres. Estamos hablando del presente simple en este caso. Luego hemos de ver cómo se estructura el pasado, igual con sus contracciones, la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, igual el futuro simple, la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Pero ustedes ya tienen aquí un pequeño adelanto cómo se va a ir desarrollando todas estas formas del verbo to be, tanto en presente, pasado y futuro. Entonces ustedes ya saben, cualquier oración que diga am, are, is, ya saben que está conjugada en presente. Están realizando la actividad en ese momento. Cuando ustedes vean cualquier oración que tenga el was o que tenga el were, ya saben que eso pertenece a ¿qué? Pertenece al pasado, son acciones que están desarrollándose en el pasado. Y si nosotros vemos en el futuro, que es will be, son acciones que voy a desarrollar hacia el futuro. Son en cuanto a esta infografía que nosotros podemos ver. Igual tenemos aquí el complemento, está en la siguiente etapa con you, tanto con are, they are en el presente, y también you were y they were para el pasado, y you will be y they will be obviamente para el futuro. Aquí tienen todas las contracciones, tienen todas las traducciones en relación a estas actividades. No hay, simplemente lo que ustedes tienen es que revisar, porque estos temas nosotros ya les vamos a ir desglosando un poco más detenidamente más adelante en las siguientes temáticas. ¿Cómo crear oraciones con el verbo to be? Para crear oraciones con el verbo to be debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Lo que tienen ustedes aquí es una fórmula. Tienen que tener, esta estructura tiene que tener toda oración simple con el verbo to be. En primera instancia tenemos el subject o el sujeto, que son los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they, con cualquiera de ellos. El verbo to be dependiendo lo que nosotros vayamos a hacer. Si es en un presente, el verbo to be tiene tres formas, am, are, is. Si es el pasado, was, it, were, y si es el futuro, simplemente una forma, el will be. Y obviamente tiene que tener al final un complemento para darle sentido a la oración. De esa manera vamos a estructurar. Por ejemplo, la siguiente oración dice, I am a student. I corresponde al sujeto, am corresponde al verbo, a student corresponde al complemento. Yo soy estudiante. De esa manera vamos a seguir viendo las siguientes actividades. Vamos a ver oraciones en el verbo to be que conjugan en el presente simple. Por ejemplo, tenemos el presente simple y tenemos la traducción facilito para que ustedes tengan una idea cómo pueden hacer. Por ejemplo, le digo, I am a good student. Yo soy un buen estudiante. I am a good student. ¿Cómo está constituida esta oración? Primero tiene, de acuerdo a la fórmula, primero tiene el pronombre o el subject, luego tiene el verbo, que puede, en este caso, estamos hablando del presente, y puede ser cualquiera de las tres formas, am, are, is. Luego tiene el complemento, y el complemento está constituido por las siguientes actividades. Primero tenemos un artículo definido. A es un artículo definido. Good es un adjetivo descriptivo que determina, en este caso, bueno. Y tenemos un sustantivo común que es estudiante. De esa manera está constituido el complemento. Y por tanto dice, I am a good student. Yo soy un buen estudiante. La siguiente dice, you are my best friend. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. También puede, esta palabra no tiene género y puede ser utilizada tanto por el masculino como para el femenino. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. La siguiente dice, he is your new teacher. He is your new teacher. Él es tu nuevo profesor, dice. He is your new teacher. La siguiente es mucho más fácil. Dice, she is a nurse. Ella es una enfermera. La siguiente oración dice, it is important to me. Esto es importante para mí. It is, obviamente, como estamos hablando de un sustantivo abstracto, ahí también se lo utiliza con el it, porque la importancia yo no puedo medir, yo no puedo contar, entonces un sustantivo incontable. Dice, it is important to me. Esto es importante para mí. Entonces ahí tenemos.
En cuanto al presente simple, igual a la traducción, tenemos we are family. We are family. Nosotros somos familia. We are family. Entonces ahí nosotros podemos ver. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes. You are very smart. O they are my brothers. Ellos son mis hermanos. Entonces ahí nosotros podemos ver la estructuración de acuerdo a la fórmula que nosotros habíamos visto anteriormente. Sujeto, verbo más complemento. De esa manera nosotros podemos ver aquí las oraciones que se encuentran establecidas. En cuanto al uso del verbo to be, el verbo to be puede utilizarse en muchas formas en la vida cotidiana. Algunas de las más comunes son para referirse o describir a una persona o sus estados de ánimo, para indicar hora, para indicar fecha o para especificar la localización de algo. Para hablar de una persona, usamos normalmente este verbo para referirnos a ciertos aspectos de una persona como su nombre, edad, nacionalidad y profesión. Ejemplo, she is Natalia. ¿Qué estoy diciendo? Ella es Natalia. She is Natalia. He is a student. Él es un estudiante. Entonces ahí estamos determinando, estamos describiendo aspectos de la persona, el nombre, o la estructuración de una persona o la profesión. Estoy determinando aquí en estas oraciones. Otra de las características es para describir el estado de ánimo de alguien. Si una persona está contenta o triste, molesta o satisfecha, también empleamos este verbo. Por ejemplo, he is upset with you. Él está molesto contigo. Entonces, he is upset with you. Él está molesto contigo. La siguiente dice, they are happy with the results. Ellos están felices con los resultados. They are happy with the results. Para describir características de algo o de alguien, cuando queremos especificar las características que identifican a una persona, podemos recurrir al verbo to be. Así podemos referirnos a sus características físicas y si es algo, alta o baja, del color de sus ojos o de su piel, del cabello, o espirituales si es amable, espontánea, si es prudente o inteligente y cualquiera de otras de las descripciones o de los adjetivos calificativos que nosotros le podemos atribuir a una persona. Por ejemplo, dice María is tall, her eye is black. ¿Qué es lo que estoy diciendo? María is tall, María es alta. Her eye, su cabello, is black, es negro. Entonces ahí estoy determinando, estoy describiendo prácticamente una persona. Estoy utilizando is entre María y tall. María is tall. Estoy diciendo María es alta. Her eye is black. Dice su cabello es blanco, negro. La siguiente dice Daniel is an intelligent and responsible boy. Daniel es un chico inteligente y responsable. Estoy describiendo a la persona. Estoy describiendo las cualidades de una persona. Para eso también nos permite describir las características con el verbo to be. Para indicar fechas u horas, también lo podemos utilizar. Por ejemplo, se emplea el verbo to be también para apuntar las horas o fechas en que estamos o en que ocurrirá algún ejemplo o algún evento. Por ejemplo, podemos decir, the meeting is the 3 o'clock. Este meeting, esta reunión. Recordemos que cuando ustedes entran a Zoom, ustedes siempre tienen esta palabra meeting. Meeting es una reunión. The meeting is the 3 o'clock. ¿Qué estoy diciendo? La reunión es a las 3 en punto. Y estoy determinando las horas, que nosotros hemos visto en clases anteriores cómo se determinan las horas también. La siguiente dice, David's birthday will be. Estoy hablando y en el futuro. Aquí estoy ahí automáticamente yo con esta determinación will be, estoy hablando de algún acontecimiento que va a suscitar, pero a futuro, alguna acción a futuro. Por eso dice, David's birthday will be March 23. El cumpleaños de David será el 23 de marzo, dice, será, estoy proyectándome al futuro. Entonces ustedes automáticamente, con este cuadrito que nosotros habíamos visto anteriormente, con este de aquí, nosotros ya sabemos cuándo está en presente, cuándo está en pasado y cuándo está en futuro. Y por ello nos sirve mucho porque ustedes pueden seguir identificando, pueden seguir haciendo una serie de acciones fortaleciendo lo que ustedes van aprendiendo. Y por último tenemos para especificar una ubicación. También usamos el verbo to be cuando queremos indicar en qué lugar se encuentra algo o alguien. Por ejemplo, the glass of water is on the table. El vaso de agua está en la mesa. Dice, the glass of water
is on the table. Tenemos una serie de actividades, tenemos una serie de estructuras gramaticales, las cuales iremos desglosando. Nosotros tenemos que aprender a identificar cuál es la estructura gramatical de la oración. En este caso tenemos un verbo, tenemos un sustantivo, tenemos una preposición, tenemos otra vez un sustantivo, tenemos el verbo to be, tenemos una preposición de lugar, tenemos un artículo y tenemos un nuevo sustantivo, que es el último table. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que también seguir identificando, pero para ello en las próximas clases nosotros debemos seguir viendo cada una de esas partes, cómo se estructura y para qué sirve. La siguiente dice, the park is next to the bar. The park is next to the bar. El parque está al lado del bar. Entonces, next es siguiente o al lado. Entonces, ahí estoy determinando. Dice, the park is, tengo el verbo is next to the bar. La siguiente dice, I am in the library. Yo estoy en la biblioteca. I am in the library. Cuando yo le pongo esta preposición in, obviamente estoy determinando lugar. Aquí, obviamente al hablar de librería o de biblioteca, estoy determinando. Entonces es una preposición que indica lugar. Dice, I am in the library. I live in Riobamba. Entonces ese in, obviamente está determinando el lugar. El lugar es una preposición de lugar. Esas son las actividades en relación a estos temas. Esos son los ejemplos más básicos que nosotros vamos a ver. Esperemos que nos alcance. Tenemos apenas 2 minutitos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en relación a este verbo. Vamos a hacer en el presente simple una pequeña oración para que ustedes puedan ver algo que ya está trillado aquí por relación del tiempo. Yo, por ejemplo, le pongo, yo soy estudiante. Yo soy estudiante, aquí tengo en español, ¿no es cierto? Yo soy estudiante, estoy en español. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente yo le voy a traducir eso al inglés, pero para yo traducir al inglés yo tengo que identificar, por ejemplo, yo, ¿a qué pronombre personal pertenece? ¿Cuál será el pronombre personal en inglés? El pronombre personal en inglés es I. Y obviamente el I, hay una sola forma de conjugación que es con el am. El am significa soy o estoy. Entonces dice I am. Y luego viene el complemento student. Obviamente estudiante en inglés es student. Y tenemos traducida la oración. Ahora esto yo quiero cambiarle a una pregunta. ¿Qué es lo que hago? Simplemente invierto la posición tanto del pronombre y del verbo. Y de tal manera que quedaría de la siguiente manera. Am I student? Perdón, solo con mayúsculas todo. Student. Y obligatoriamente solo tengo que mandar el signo de interrogación solo hasta el final. Ahora yo puedo dar una contestación yes en positivo y te puedo dar una contestación no en negativo. Yo puedo decir, cuando yo voy a contestar, yo le copio esta oración de aquí tal y como está. De tal manera que para contestar yo puedo decir, yes, I am student. Y está contestado. Se me fue una N de más. I am a student. Pero si yo voy a contestar de una forma negativa, yo puedo decir, I am not student. Y de esa manera quedaría contestado, tanto en afirmativo como en negativo. Tenemos la oración, yo soy estudiante. Le traduzco al inglés, I am a student. Este I am a student lo transformo a pregunta. ¿Cómo lo hago? Invierto la posición. En la primera oración está primero el verbo y luego, primero el pronombre y luego el verbo. Acá en la pregunta es al revés. Primero va el verbo y luego el pronombre y luego el complemento. Am I a student? Y le digo yes. ¿Cómo le contesto cuando es afirmativo? Le copio la primera oración, la que le traduzco. I am a student. Y cuando yo voy a